Buen día, hoy vamos a presentar nuestro mapa mental sobre la etapa 1, la cual se llama comprensión lectora. Y voy a iniciar con el primer tema. Para entender qué es la comprensión lectora necesito saber qué es la lectura. La lectura es la acción de leer, pero ¿qué es leer? Leer consiste en el pasar la vista por lo escrito. Esto comprendiendo el significado de los caracteres empleados. La lectura implica la comprensión del texto que se está leyendo. El proceso no es tan simple como parece. Al leer se requiere una serie de conocimientos previos sobre el tema y el vocabulario utilizado en el texto. Es necesario habilidades como concentración y retención de un texto para la información. Comprensión lectora. La comprensión es una imagen o representación mental a partir de la información dada. Al momento de leer el texto también implica la comprensión del mismo. Esto quiere decir que hay que entenderlo y saber de lo que se está hablando. Es un proceso de entendimiento donde se aplican los conocimientos y las habilidades de cada persona. Toda la interpretación de la lectura depende de la persona que la está leyendo, basándose en sus conocimientos previos. Niveles de lectura. Existen diferentes niveles. Dependiendo de la manera como los lectores operamos con los textos y obtenemos información de ellos, nos podemos ubicar en lectura selectiva o literal. En este nivel se comprenden los significados de un párrafo, una oración o un término, así como también se reconocen los personajes, los eventos y los objetos que se mencionan en la lectura. Lectura analítica o inferencial. Aquí, como su nombre lo indica, se analiza el texto para explorar la posibilidad de realizar inferencias para obtener información que no está dicha de manera explícita en el texto. Lectura crítica. Este tipo de lectura explora la posibilidad del lector de asumir una posición respecto a la lectura y por ende elaborar un punto de vista. El proceso lector consiste en la construcción del significado global del texto. Es la construcción, se destacan conocimientos previos, sus intereses, estrategias del texto y por lo tanto la lectura es una interacción entre el lector, el texto y el contexto. El lector aporta en todos sus conocimientos, procesos mentales e intereses personales. Se vuelve un factor fundamental ya que es el que le da el significado al texto. El texto es un escrito cuyo propósito fundamental es comunicar algo, va integrado por párrafos y su estructura debe cumplir ciertos requisitos para facilitar el entendimiento de quien lo lee. Y por último, el contexto es uno de los factores que se relacionan con los elementos del entorno el cual se lleva a cabo el proceso lector. Es decir, son todas estas situaciones que rodean o propician la interacción del lector con el texto. El proceso de lectura. Este consta de 3 fases. La primera, que es la prelectura, que consiste en efectuar una preparación preliminar, activando conocimientos previos, determinando las propias expectativas sobre el contenido del texto, generando interrogantes y conjeturando respuestas a ellos. La segunda, que es la lectura, que es el proceso que conlleva descifrar y comprender mediante la vista los textos en toda su magnitud. Y por último, la poslectura. En esta etapa se permite conocer al lector cuánto comprendió acerca del texto mediante diversas actividades como cuestionarios. Estrategias de lectura. Las estrategias de lectura nos ayudan a volver más sencilla la comprensión de un texto. Entre ellas encontramos usar un diccionario durante la prelectura, subrayar la información relevante para identificar las ideas principales y parafrasearlas durante la lectura, crear mapas conceptuales, resúmenes y reseñas durante la postlectura. Además, también están las estrategias para leer textos académicos, tener conocimiento previo del tema del texto, revisar quién es el autor, observar e identificar las partes del texto, verificar que las fuentes consultadas sean confiables, tomar nota de lo leído y utilizar gráficos. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya gustado.